Vamos a iniciar con el tema de introducción al estudio de la biología, que es el bloque número uno, el cual tiene como propósito, pues, identificar la singularidad de los seres vivos a partir de sus características y funciones de sus estructuras y, a su vez, relacionar la dependencia con las biomoléculas para poder mantener su integridad. ¿Qué es un ser vivo? Bueno, los seres vivos son tremendamente diversos en complejidad, tamaño, inteligencia y otras características diferenciadoras, que a su vez les permiten adaptarse a diversos entornos y competir con otros seres vivos por el acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo y reproduciendo a su especie, transmitiéndole a su descendencia esas características anatómicas o de conducta. En este consiste la adaptación y la evolución de las especies. Recordemos que, bueno, obviamente todos los seres vivos y todos los animales que nosotros conocemos han pasado por un proceso evolutivo, el cual los ha llevado, pues obviamente, a tener características específicas y entre ellos también similares a las que hoy representan. Recordemos que todos venimos de una carrera evolutiva en las cuales, pues obviamente, se han presentado diversas mutaciones que a su vez permite que existan cambios aleatorios en las frecuencias genéticas, que esto a su vez ha logrado que exista pues muchísima diversidad. Recordemos que existen animales invertebrados, unicelulares, pluricelulares, vertebrados, artrópodos, aves, mamíferos y demás cuestiones que han permitido que a lo largo de este tiempo pues hayan evolucionado y conozcamos toda esta diversidad que pues conocemos como seres vivos, ¿vale? Pero en sí esa es la clasificación, o podríamos decirlo así, también la definición de lo que es un ser vivo. Un ser vivo es un organismo, ¿sí? Que permite la reproducción entre sí y a su vez, pues obviamente, la capacidad de descender o de trascender con estas características genéticas, pues obviamente a su descendencia una vez que ya pues son o se reprodujeron, ¿no? Los seres vivos están compuestos de exactamente los mismos elementos que la materia inanimada, aunque dispuesta de modos enteramente distintos. De hecho, en el cuerpo de los seres vivos es posible hallar diversas dosis de metales y elementos inorgánicos. Antes de que sigamos a la siguiente, pues podemos tener en contexto que muchas de estas moléculas, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, pues se reacomodan de una u otra manera para tratar de identificar cuáles son esas estructuras que el propio cuerpo necesita. Más adelante lo vamos a retomar, en donde pues está explicando pues qué es un ser vivo, ¿sí? Qué características elementales lo componen a cada uno de ellos. En este caso es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Aún así, los seres vivos se distinguen de la materia inerte en que estos intentan por todos los medios mantener su estructura química y biológica equilibrada, es decir, mantenerse con vida y al mismo tiempo, pues obviamente, perpetuar su especie. Este término de mantener el equilibrio constante, pues se refiere precisamente a esa situación de mantener ese equilibrio constante. Lo podemos reconocer o lo podemos tener como si fuese una pues, o respiración, metabolismo, anabolismo, catabolismo, reproducción, todas esas características que influyen en un ser vivo para que pueda sobrevivir. Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Mantienen su homeostasis. Este término quiere decir el balance interno de materia y energía indispensable para que el organismo opere de manera coordenada y no caótica. En este caso, la homeostasis es la capacidad de el mantenimiento o control de la constancia del medio interno. En términos generales, por ejemplo, mantener la temperatura, que es la termorregulación, el contenido de agua o de concentración de electrolitos, que es la osmorregulación o el pH, etcétera, que presentan los organismos donde utilizan la gran parte de la energía. Entonces, en otras palabras, para que ustedes entiendan, y hago alusión a la imagen que estoy colocando aquí, que
La homeostasis, ¿sí? Significa o da como resultado el poder mantener el equilibrio dinámico constante en el cuerpo, llámese respiración, digestión, excreción, sistema nervioso o transporte circulatorio o lo que sea, para que nuestro cuerpo siga con vida, ¿sí? Eso es muy importante en el término homeostático, es decir, mantener un equilibrio. Ejemplos, cuando nosotros respiramos estamos inhalando pues oxígeno y nitrógeno y otros gases. Cuando exhalamos, eliminamos o soltamos gran cantidad de dióxido de carbono, lo cual permite que pues obviamente nuestro cuerpo y nuestro metabolismo se mantenga dentro de los rangos estables para poder seguir sobreviviendo. Entonces, no debemos de olvidar este término tan importante. Homeostasis es el mantenimiento o control de la constancia del medio interno. Vuelvo a repetir, temperatura, excreción, termorregulación, regulación de electrolitos y pH, etcétera. ¿Vale? Por eso debemos nosotros mantener un equilibrio constante con nuestro medio interno. Nuestro medio interno, pues obviamente son las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, la excreción, la alimentación, etcétera. También otra característica de los seres vivos es el metabolismo, y este es el conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en el interior de las células. Estos procesos interrelacionados permiten a los seres vivos procesar sus alimentos para obtener nutrientes, utilizando una cantidad de estos nutrientes y almacenando el resto para usarlo cuando se efectúen sus funciones. En este caso, podemos saber que el metabolismo está conformado por dos partes muy importantes, el anabolismo y el catabolismo, que ambos van a trabajar para poder mantener todos estos procesos metabólicos necesarios y esenciales para que los organismos continúen con su vida normalmente, ¿no? ¿A qué me llamo esto? Bueno, pues necesitamos respirar, necesitamos producir energía, necesitamos producir adenosín trifosfato, necesitamos reproducir glucosa, ¿sí? Todo esto para mantener un equilibrio constante con nuestro medio interno, que es el concepto de homeostasis que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, estos procesos están íntimamente interrelacionados, permitiendo que los seres vivos puedan procesar alimentos, nutrientes, y esos nutrientes posteriormente ser utilizados para la elaboración de diversas moléculas necesarias para que el cuerpo produzca pues la energía necesaria. También dentro de las características de los seres vivos tenemos que deben de alimentarse, ¿sí? Solo de esa manera se realiza la nutrición y es el soporte de vida. Para lograrlo, cada grupo de organismo ha desarrollado una estrategia específica que puede corresponder a dos tipos de nutrición, la autótrofa o la heterótrofa, ¿vale? Cuando nos referimos al término autótrofo, nos estamos refiriendo, estamos haciendo alusión a la capacidad de que los organismos produzcan su propio alimento. Dentro de estas cuestiones, lo más importante es, por ejemplo, las plantas, ¿no? Que en este caso las plantas se van a dedicar o van a producir o van a tratar de realizar su alimento por medio de un proceso llamado fotosíntesis, que consta en la elaboración de energía química a partir de la energía lumínica. Las plantas son autótrofas, se van a alimentar de la luz y producirán moléculas importantes como el adenosín trifosfato y obviamente también la glucosa. Ambas son sumamente importantes para la producción y elaboración de estas cuestiones. Por otro lado, también tenemos que los organismos crecen. El crecimiento es el asunto de la masa viviente, producto del metabolismo. Por otro lado, tenemos que la irritabilidad se refiere a la capacidad para el crecimiento, ¿sí? Y que esa masa viva aumente el propio, eh, el propio, eh, el propio metabolismo, ¿no? Entonces, la irritabilidad se refiere a esa capacidad que tienen los seres vivos para producir su propia respuesta ante los cambios del medio. Es decir, si un proceso de irritabilidad sería
las plantas con el sol trata de mandar una serie de rayos o serie de energía que la planta producirá posteriormente en energía química. Otro ejemplo de respuesta al medio ambiente es, por ejemplo, de irritabilidad, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a correr o nos vamos a hacer ejercicio, vamos a realizar alguna situación y empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a una situación del ambiente. ¿Cuál es ese el ambiente? El calor. ¿Qué está sucediendo? Nosotros estamos produciendo energía a través de un ejercicio, por lo cual nuestro cuerpo necesita termorregularse a partir de la secreción de sudor, el cual nos va a permitir mantenernos en una temperatura constante de 36 grados centígrados. Ese es otro ejemplo de irritabilidad, ¿vale? Aquí les ponemos un ejemplo. Dentro de las características de los seres vivos, la irritabilidad se refiere a la capacidad para responder ante los ciertos estímulos del medio. Los organismos se relacionan con el medio circundante, como se los mencionaba yo hace un momento. Esto lo logran a través de receptores que pueden ser tan pequeños como una proteína, situada en la membrana de una célula, pero también varias células pueden formar un órgano y percibir cambios en la luz o en la temperatura. ¿Cuál sería otro ejemplo de irritabilidad? Cuando nosotros estamos en un lugar con mucha luz, nuestra pupila tiende a hacerse más pequeña o a reducirse. Todo esto con la finalidad para que la cantidad de luz que entra a través de nuestro nervio óptico no lastime el nervio y obviamente regula la cantidad de luz que entra. Cuando estamos en un ambiente con poca luz, el ojo se dilatará, ¿sí? O se expandirá precisamente para captar la mayor cantidad de luz y así poder realizar los procesos necesarios para poder observar en la noche, ¿no? Entonces, la irritabilidad, todos tenemos una mala impresión de la irritabilidad o nos vamos con el término, ¿no? Que el término irritabilidad es a lo mejor que a mí me pique un mosco y me saque una roncha, ¿no? O por ejemplo que me den una cachetada, un golpe. Incluso que me den un zape o yo que sé, un golpe y se me ponga rojo o me hagan enojar y por eso me pongo irritable. Pues en sí, vaya la redundancia, sí, pero el meollo del asunto, el concepto general de la irritabilidad es este, es la capacidad que tienen los seres vivos para responder a un estímulo de su medio. En este caso, si ustedes lo quieren ver de esa manera, cuando un mosco me pica, sí, el mosquito está en el medio. ¿Qué me pica? Ah, bueno, pues me pica un anticoagulante. ¿Para qué? Para que cuando me está picando no se sienta que está entrando su probóscide o su pues estructura modificada para succionar sangre. Entonces, en ese momento, el mosquito me inyecta una serie de anticoagulantes y hemostáticos inhibidores de la sensación para que nos sintamos y tenga más producción o más efectividad el piquete del mosco. Pasados los 3 o 4 minutos, el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, en donde puso la roncha el mosquito, pues donde picó, hace una erupción. ¿Precisamente por qué? Precisamente porque evita que ese anticoagulante y digamos, esa enzima o proteína que evita que sintamos nosotros el dolor, el sistema inmunológico lo reconoce como algo raro. No está bien aquí, algo está mal. Entonces manda la señal a nuestro cerebro para que nosotros rasquemos. Ese sería otro ejemplo de irritabilidad. Pero como les menciono yo, no se vayan con el simple ejemplo de si hablo de irritabilidad, hablo de que me enojo, me dieron un golpe o de que se me irritó la piel. Sí, pero es el sentido estricto de la capacidad que tiene el organismo para responder al ambiente. Podemos poner fotorrecepción a la luz, fotorrecepción en caso de las plantas, respiración de nosotros, porque hay una cantidad de dióxido de carbono saliendo y una cantidad de oxígeno y nitrógeno entrando, se hace ese intercambio de gases de manera constante. También los organismos responden a esos estímulos mediante una respuesta. La irritabilidad pone de manifiesto el movimiento, que es también otra característica de los seres vivos, y puede ser movimiento de todo el organismo en conjunto o de algunas de las estructuras con respecto al medio. Aquí se me ocurre poner la imagen de un girasol porque ellos van a presentar un movimiento llamado fototropismo positivo.
el cual va a permitir que el girasol gire o se mueva de acuerdo hacia donde se vaya moviendo el sol. Por eso de ahí viene su nombre, girasol, porque es decir, él va a seguir la mayor cantidad de radiación que pueda obtener a partir del sol. Y ese proceso se llama fototropismo positivo. Es decir, que pues obviamente estos organismos van a responder a ese estímulo irritable conocido como luz para que pues obviamente pues nosotros tengamos la cuestión ahí de los procesos de irritabilidad que ya habíamos mencionado. Pasamos a la siguiente. Otra de las características de los seres vivos es la reproducción, que es un proceso biológico por medio del cual se producen nuevos individuos, se heredan los genes y a la siguiente generación para asegurar el porvenir de la especie. En los seres vivos puede haber tanto reproducción sexual y asexual. En el caso de la reproducción asexual es cuando no se necesita la presencia de un gameto masculino para poder realizar, digamos, la fecundación, o en este caso, técnicamente hablando, pues podríamos hablar hasta de qué, hasta de pues la propia clonación, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un método de reproducción asexual llamado partenogenético, que lo tienen algunas abejas y algunas lagartijas y otros organismos, el cual permite que sin la presencia del macho exista esa, pues digámoslo así, producción o reproducción con el mismo organismo. Es decir, no hay necesidad de que esté el macho para poder reproducirse, o sea, no hay manera, ¿no? Y pues todos conocemos la sexual, que es la que se necesita, tanto gameto masculino como gameto femenino, para que exista una fecundación y así dé lugar a un cigoto y posteriormente a un producto que pues detonará o determinará precisamente pues en un ser humano, en un conejo, en un perro, en un gato, en un chivo, ¿no? Aquí los ejemplos de reproducción sexual pues son muchos, ¿no? Incluso pues las propias plantas también tienen reproducción sexual, o incluso también por ahí algunas plantas llegan a tener tipos de reproducción asexual como la multiplicación vegetativa, la fragmentación o demás cuestiones, ¿no? O ya vienen esporas ya cargadas con la configuración genética necesaria para que se reproduzcan. Y bueno, en este caso estaríamos pues analizando también algunos temas de las características de los seres vivos. Sin embargo, en este caso, este tema lo dejaremos para la siguiente charla, ¿sí? Y pues dejaríamos como introducción, ¿sí? Pues que los seres vivos tienen muchísimas características, ¿no? Otra de las características de los seres vivos es la adaptación, que es una serie de transformaciones que experimentan para adecuarse a las condiciones del medio. Este no se presenta de forma inmediata, sino a lo largo de los años. Es decir, para que nosotros veamos adecuación inmediata sobre un organismo, tendrán que pasar miles y miles de años para que nosotros digamos, ok, ¿sabes qué? Sí existe un proceso de adaptación. En este caso estamos viendo un camaleón, ¿sí? Que se distribuye en algunas partes de África, de Asia, ¿sí? Y que pues obviamente se ha adaptado tanto al ambiente donde ha sobrevivido por millones de años, que ha adecuado sus características de piel, sus movimientos, ¿sí? Para poder atrapar a sus presas de una mejor manera o de una situación más efectiva. Y pues veamos sus dedos que están acomodados, ¿sí? Se llaman cigodáctilos. ¿Por qué cigodáctilos? Porque su nombre lo indica, tienen una estructura como en Z, ¿sí? Que les permite un mejor agarre, ¿sí? El agarre de estos organismos de los camaleones es tan fuerte que incluso hay organismos camaleones que mueren y se quedan agarrados en la rama, ¿no? Ahí hasta se hacen esqueletito y siguen quedando agarrados, ¿no? Y también existen adaptaciones fisiológicas y morfológicas y de comportamiento. Algunos de los ejemplos de adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, volvemos a abordar el tema de aquí de los camaleones, que les permite cambiar de color. ¿Y cómo les permite cambiar de color? Ah, bueno, pues gracias a que en su piel tienen unas estructuras llamadas cromatóforos, que son unas células especializadas que les van a permitir el cambio de color de acuerdo al ambiente donde se encuentran, el estado de ánimo y la reproducción que pueden tener estos organismos para con las hembras y obviamente llamarlas, digámoslo así, pues la atención, ¿no?
Otra de las adaptaciones fisiológicas que tenemos, por ejemplo, es en los conejos que tienen una concentración de orín muy grande, ¿sí? O sea, muy fuerte. Entonces, los orines de los conejos son tan concentrados, pero tan concentrados, que por eso huelen muy feo. ¿Por qué tienen los conejos este tipo de concentración o de adaptación fisiológica? Porque precisamente los conejos viven en un ambiente que es totalmente desértico, lo cual les permite que, ¿qué? Que la concentración de orín sea muy fuerte, la cual evita o no permite la eliminación de agua de manera correcta, provocando que pues obviamente los orines sean muy, pero muy penetrantes. Dejando atrás a los camaleones y a los conejos, vamos con otro tipo de adaptación fisiológica, que en este caso tenemos a las ballenas. Las ballenas tienen un grupo hemoglobina, ¿sí? Que es la encargada de transportar el oxígeno, muchísimo más grande, una molécula de hemoglobina muchísimo más grande que la de cualquier otro mamífero. Recordemos que pues obviamente las ballenas tienen la capacidad de poder sobrevivir durante muchos minutos bajo el agua. Entonces, a la hora de que inhalan, bajan y pueden aguantar la respiración hasta 35 o 40 minutos antes de volver a salir a la superficie para poder volver a respirar. Esa es otra adaptación fisiológica. Con respecto a las adecuaciones morfológicas o adaptaciones morfológicas, tenemos que se dictan de acuerdo al ambiente donde se encuentra el organismo. En este caso, pues les hablé del ejemplo del camaleón, en el cual tienen sus patitas en forma de seta o en forma de pincita o de pinza, precisamente para poder sujetarse. Otra de las adaptaciones morfológicas las podemos ver en plantas. Las plantas, por lo regular, tienen hojas, ¿no? Pero pues todos hemos visto en nuestra vida o en algún momento algún cactus o alguna cactácea o alguna suculenta que está llena de espinas. Hace miles de años o millones de años, estas suculentas o estas cactáceas tenían que, pues tenían hojas en lugar de plantas. Sin embargo, las espinas evolucionaron en un ambiente desértico, inhóspito y hostil, lo cual provocó que esas hojas se convirtieran en espinas, lo cual les profirió una, digámoslo así, confección o protección o convección al ambiente mucho mejor ante sus depredadores, porque pues ahora sí como dirían, de burro va ahí un camello o cualquier otro animal a querer morder ahí, obviamente, las cuestiones de la cactácea, ¿no? Y el comportamiento, pues bueno, también tenemos algunos organismos, por ejemplo, el salmón, comportamiento que tiene, que él tiene que nadar río arriba hasta encontrar arroyos o lagunitas o estuarios más tranquilos para poder depositar. Es tanto el esfuerzo que hace el salmón que al llegar al lugar donde van a ovipositar, las hembras de salmón mueren, ¿no? Por el esfuerzo que realizaron, pero dejan la siguiente generación de salmones que saldrán del río, cruzarán, llegarán al mar. Una vez que lleguen a su etapa adulta, regresarán, se reproducirán y volverán a subir hasta lo más alto del lago, ¿sí? Para depositar sus huevos y otra vez fue el esfuerzo tanto que vuelven a morir. Ese es un ejemplo de adaptación de comportamiento. Y la evolución es un proceso de cambio mediante el cual se forman nuevas especies, ¿sí? De otras ya existentes y la vida en la Tierra cambia continuamente. También otra característica es que son mortales, ¿no? Y también a su vez se pueden reproducir. Todas las formas de vida que existen mueren eventualmente, ya que pues, el final de todo, pues es la entropía, ¿no? Y pues obviamente, cuando el tiempo de morir llega, pues se acerca y pues ¿no? Es el cese de todas las funciones biológicas, ¿no? Se impone en el sistema pasado pues un tiempo suficiente cuando los organismos ya son grandes y pues bueno, pueden suceder accidentes o cambios repentinos que no le permitan adaptarse al tiempo y pues obviamente los organismos fallecen. La respuesta de la vida ante la realidad inevitable es reproducirse, crear nuevos seres vivos y que perpetúen la especie y contengan la información genética de sus padres. Otra de las características de los seres vivos es el consumo de energía. La vida requiere un gasto energético para operar y dicha energía se obtiene del medio ambiente a partir de diversos mecanismos que introducen al cuerpo materia y someten a reacciones químicas. En este caso pusimos el ejemplo de la planta porque nosotros ya habíamos hablado de que este tipo de alimentación es fotosintética, que va a producir la luz
a través de el, eh, el alimento para poder realizar ese proceso fotosintético. No es ese proceso de obtener energía a través de producción, a través de la producción química, ¿no? También otra característica de los seres vivos es su nacimiento, y los seres vivos son engendrados de diversos modos por sus progenitores y vienen al mundo en distintos estados de madurez, es decir, de preparación para la vida. A su vez, también los organismos, también otra característica es la alimentación. Una vez nacidos, los seres vivos deberán alimentarse durante el resto de su existencia, ya que es el único método de obtener la energía necesaria para seguir existiendo y para emprender los cambios que el crecimiento exige. Otra característica de los seres vivos es crecimiento y maduración. Una vez alcanzado cierto punto de alimentación, los seres vivos crecen, o sea, agrandan sus estructuras y paulatinamente alcanzan la madurez, es decir, el punto necesario para reproducirse. Otra de las funciones vitales de los seres vivos es la nutrición, que consiste en la obtención de materia y energía para mantenerse vivo, reparar al organismo y hacerlo crecer. Según, hay dos tipos de seres vivos: los autótrofos, que se fabrican su propio alimento, como ya lo habíamos mencionado, y los heterótrofos, que se alimentan del entorno, es decir, necesitan ir a conseguir el alimento a otras fuentes de energía. Otro tenemos relación. Los seres vivos se relacionan con el entorno y con otros seres vivos, pudiendo huir de los peligros de alimentarse y así pudiendo realizar o pudiendo, digámoslo así, pues tener este tipo de relaciones tróficas que nosotros conocemos. A su vez, también se pueden reproducir. Una vez alcanzado cierto bienestar, los seres vivos proceden a reproducirse y perpetuar la especie. Este término utilizado o llamado reproducción, pues es uno de los más importantes, ¿no? Porque permite que estos organismos hereden sus características genéticas a la siguiente generación y a la siguiente generación. Bueno, ¿cuáles son los tipos de seres vivos? Bueno, pues tenemos a los animales, que se trata de los seres vivos provistos de movimiento voluntario, que son heterótrofos, y en su enorme mayoría pueden o son mamíferos, reptiles, aves, peces o anfibios. Por otro lado, tenemos a los animales de tipo vegetal, que en este caso se refiere a plantas, que son seres vivientes no móviles, por lo general autótrofos, y que llevan a cabo su alimentación mediante la fotosíntesis. Tenemos también de otro tipo de animales, que son los hongos, fungi, que pueden considerarse un intermedio entre plantas y vegetales, pues son inmóviles y se alimentan de materia orgánica en descomposición, llegando incluso a parasitar otros seres vivos. Los protistas tenemos que en este caso son seres vivos monocelulares de muy variada índole, que se forman o que forman vidas primitivas o que vienen de formas de vida primitiva, ¿no? Esto incluye algunas algas y algunos protistas. Dentro de las bacterias tenemos a los seres vivos más pequeños y simples de todos, que habitan en el ambiente y muchos de los cuales llevan una vida infecciosa dentro del cuerpo de otros seres vivos, pero pues como bien sabemos, tanto hay bacterias positivas como hay bacterias que no son tan positivas para los seres vivos. Muy bien, y entonces con esto, sí, estaríamos abarcando lo que son las características de los seres vivos, ¿no? Así como algunas cuestiones introductorias que estuvimos analizando en esta sesión, en donde, pues bueno, vimos qué es un ser vivo, de qué está conformado. Recordamos que hablábamos que está conformado de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Recordábamos que por ahí pues tienen diferentes tipos de cuestiones o de diferentes características que los van a hacer muy específicos, entre ellos adaptación, irritabilidad, movimiento, reproducción, alimentación, y que obviamente esto les va a permitir realizar todas sus funciones metabólicas necesarias. Muy bien, entonces con esta parte terminaríamos esta sesión y continuaríamos la siguiente. Y entonces pasamos a lo siguiente.